Conexión Europa. Connexió Europa. Conexión Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenida, bienvenido a Conexión Europa. Hoy arrancamos con una pregunta que seguramente más de una vez te ha pasado por la cabeza. ¿Qué ocurre con un territorio cuando la actividad que le ha dado trabajo durante décadas desaparece? ¿Qué pasa cuando cierra una mina, una central térmica, una industria ligada a los combustibles fósiles? Y sobre todo, ¿qué pasa con las personas que viven allí? La transición ecológica es necesaria, es urgente, pero también es compleja, porque no todos los territorios parten del mismo punto ni afrontan los mismos retos. Y precisamente para eso existen los fondos de transición justa, un instrumento de la política europea de cohesión pensado para acompañar a los territorios más afectados por ese cambio de modelo económico y energético. Hoy en Conexión Europa vamos a hablar de futuro, pero con los pies en la tierra, de empleo, de reconversión económica, de nuevas oportunidades y de cómo se intenta que la transición verde sea también una transición social. Si has escuchado los programas anteriores, ya lo sabes, Conexión Europa se produce y se emite en red en Andalucía, Galicia y Cataluña, gracias a esta casa, EMA-RTV, a EMUGA en el territorio gallego, a RTV Cardedeu y a la red de radios locales catalanas La Xarxa. ¿Y esto qué significa? Pues, aunque nos escuche desde aquí, las historias y las voces vienen de distintos puntos del país, porque la transición justa no es un concepto abstracto, se vive de forma distinta en cada territorio. Hoy vamos a centrarnos en entender qué son exactamente los fondos de transición justa, a quién van dirigidos y qué se está haciendo ya, aquí y ahora, para construir alternativas reales. Y para ello contamos con una invitada clave. Nos acompaña Judith Carreras García, directora del Instituto para la Transición Justa, organismo público adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Instituto para la Transición Justa es la entidad encargada de acompañar a los territorios más afectados por el cierre de actividades vinculadas a los combustibles fósiles y de gestionar, entre otras herramientas, los fondos de transición justa en España. Judith, gracias por estar con nosotros en Conexión Europa. Es un placer. Un placer, muchas gracias. Y bueno, para arrancar, para situarnos, ¿qué es exactamente el Instituto para la Transición Justa y qué papel juega hoy en la transición energética en España? Pues mira, lo definías muy bien. El Instituto para la Transición Justa es un organismo que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Es parte de la Secretaría de Estado de Energía y nace en 2021 con el objetivo de acompañar a la transición energética. Por delante tenemos un desafío importante en descarbonización de la economía y nace con ese objetivo de optimizar las oportunidades en el territorio y minimizar los impactos de esa transformación. Y de hecho, en 2019, España es el primer país de la Unión Europea que adopta una estrategia para la transición justa de la mano de la Ley de Cambio Climático y del PNIEC, con esa vocación y voluntad de situar las cuestiones sociales muy cerca de las transformaciones para atenderlas lo mejor posible. O sea, nace en el 2021, con lo cual ya son 5 años de trabajo, de esfuerzo para conseguir esos objetivos, ¿no? Y este año, pues en 2026, parece ser un año clave, ¿no? ¿Por qué es tan importante este momento para la política de transición justa en España? Bueno, diría que todos los años presentan sus desafíos, ¿no? Y sus oportunidades. El 2026 probablemente es un año bisagra o importante por varios elementos. Por una parte, porque es el año en el que debemos ejecutar todos los fondos Next Generation europeos y eso significará finalización de obras municipales, de obras de restauración, que lo comentaremos. Y luego también es un año importante, bueno, porque estamos trabajando en la adopción de la nueva estrategia de transición justa para el periodo 26-30.
Sí, como tú mencionas, uno de los grandes hitos es esa nueva estrategia de transición justa, ¿no? 2026-2030, pero antes de arrancar con eso, ¿qué balance hace de la estrategia anterior, ¿no? Y qué cambia ahora con esta nueva estrategia? Claro, mira, bueno, efectivamente una parte de la evaluación vendrá recogida, ¿no?, en esta nueva estrategia. Esta nueva estrategia estamos trabajando en ella porque así nos lo marca la Ley de Cambio Climático, pone que cada 5 años hay que actualizarla, con lo cual por eso vamos a hacer ese ejercicio de actualización y porque actualizar también nos da la oportunidad para seguir desplegando actuaciones donde las hemos llevado a cabo hasta ahora, incluso evaluar, ¿no?, si hay que realizar algunas acciones nuevas, y además nos permite también ver cuáles son los nuevos desafíos que vamos a tener por delante en ese acompañamiento de la transición energética justa. Y en esa evaluación, como digo, eso no significa que vayamos a desatender las zonas donde hemos venido trabajando, sino que vamos a ver si hay alguna actuación adicional o específica que haya que desplegar mientras se la sigue acompañando, y nos abrimos a nuevos territorios y nuevos desafíos que observamos se están presentando. Sí, porque hablas de zonas, pero para que los oyentes y las oyentes lo sepan, España cuenta con 15 zonas de transición justa, ¿no? ¿Qué problemas comunes tienen estos territorios y cómo se trabaja, al fin y al cabo, con ellos desde el ITJ? Claro, ¿por qué 15 zonas de transición justa? Porque en su momento, cuando dijimos vamos a empezar a acompañar esa transición energética, identificamos que había unos cierres de centrales térmicas de carbón que se iban a producir porque económicamente ya no eran rentables, y dijimos vamos a hacer actuaciones en esas zonas donde hay centrales térmicas de carbón y también donde había en Garoña y en Zorita nucleares que habían cerrado pero que no había habido un proceso de acompañamiento para la reconversión industrial. Entonces, son las zonas esas en las que trabajamos y tienen diferencias entre ellos. En algunas de ellas hay centrales térmicas que estaban en zonas donde había minas de carbón, sobre todo en parte del interior, suroccidente asturiano, o en la zona de León, o incluso también en la zona del Guadiato, en Córdoba, y hay otras zonas que estaban donde las centrales térmicas en zona portuaria, porque importaban ese carbón, pues en Carreras, Los Barrios, Aspontes. La realidad de unas y otras es un poco distinta. Pues las primeras, ¿no?, por donde se ubicaban, tienen más desafíos de reto demográfico, o es más difícil atraer grandes proyectos industriales. En las otras, pues hay más apetito, en las que quedan cerca de zona portuaria, pues por el suelo industrial y hay más tejido productivo. Con lo cual, las actuaciones que hemos desplegado, a menudo lo definimos como un mosaico de soluciones, como un puzzle de soluciones, desde apoyo a proyectos empresariales. Hemos llevado a cabo actuaciones en formación, también de apoyo a proyectos municipales, temas culturales, con esa idea de diversificar el tejido productivo, buscar apoyar a nueva industria y que se instale nueva industria en el territorio, y también a los ayuntamientos, porque entendemos que durante un tiempo con ese cambio de actividades económicas pues quedan afectadas sus arcas e ingresos municipales. Muy interesante, porque al final este proyecto está gestionado y llevado a cabo por entidades locales, por radios locales, y este programa se difunde en más de 120 emisoras de proximidad. Entonces, nos interesa también saber qué impacto tienen en la economía local este tipo de iniciativa y proyectos tractores que lleváis a cabo. Claro, esas 15 zonas, hablamos de 15 zonas que son 8 comunidades autónomas, pero en lo concreto son 197 municipios, y trabajamos con esos 197 municipios, como decía, tanto en poner en valor suelo industrial que puedan tener para que se instalen nuevas empresas, como también en apoyar proyectos que nos han propuesto esos ayuntamientos que ellos estiman que son importantes pues para el desarrollo del territorio y de la zona. Pues algunos han apostado por centros de empresas, de viveros de empresas, de coworking, otros proyectos más en clave turística, otros en disponibilidad de suelo, y en esas actuaciones pues los apoyamos. En puesta en valor también del patrimonio minero más en clave turística, y ese es el tipo de actuaciones que hemos acompañado en los municipios. Y también toda una línea de ayudas de tipo dirigidas a las empresas para que se instalen en esos municipios. Claro, porque también entiendo que el tema del medio ambiente hoy en día ya no se puede olvidar, ¿no? Entonces, la restauración ambiental y los llamados nudos de transición justa suelen generar interés en general. Entonces, ¿cómo contribuyen estas actuaciones a crear empleo a nivel local, por ejemplo?
Claro, señalas efectivamente dos medidas que para nosotros son muy importantes y son muy complementarias y distintas. Una de ellas son las restauraciones. Hemos observado que habían territorios, lo que llamamos heridas abiertas, es decir, habían quedado pasivos ambientales, minas a cielo abierto, de hecho una de ellas, ¿no?, la más grande de Europa, sin restauración, y desde el Instituto, juntamente con las comunidades autónomas, hemos entrado a restaurar esas minas que habían quedado a cielo abierto, que habían quedado abandonadas, para darles nuevos usos en el sector agrícola, usos en el sector turístico, usos que pues puedan tener caminos de paseo. Y en ese sentido, en los últimos años hemos restaurado más de 5.000 hectáreas. Esa es una de las actuaciones que hemos llevado a cabo. Otra de ellas son los llamados nudos de transición justa. ¿Qué es esto de un nudo de transición justa? Pues hay que pensar que tras el cierre de una central térmica de carbón se ha liberado una capacidad de acceso a la red, es decir, hay una posibilidad de poder inyectar electricidad en la red. ¿Cómo se adjudica? En lugar de hacerlo en una lógica del primero que llega y cumple los requisitos técnicos, se le adjudica, que es la forma habitual. Aquí hemos hecho los concursos y hemos dicho, se va a llevar esa capacidad de generación el proyecto empresarial y energético que genere más beneficios para el territorio, es decir, que más invierta en creación de empleo, en formación, en autoconsumo. Y esos son los nudos de transición justa que se articulan en donde había las centrales térmicas de carbón. Y en eso estamos trabajando. Hemos adjudicado varios y este año también va a ser un año importante a nivel de adjudicación de nudos. Nos parece también muy interesante y muy importante mencionar que la transición justa de la que hablamos no es solo económica, pero también es social y cómo se incorporan la igualdad de género, los jóvenes y la participación ciudadana de manera general en estas políticas. Claro, la transición justa, y lo decíamos, ¿no? Bien al principio, se trata de optimizar oportunidades. Entonces, nosotros reconocemos que el sector energético ha sido un sector siempre muy masculinizado, es decir, predominantemente, ¿no?, donde trabajaban hombres. Pero entendemos que los nuevos empleos que se vayan a crear deben asegurar que dan respuesta también a desigualdades que ya veníamos arrastrando y que vemos en el mercado de trabajo, por ejemplo, brechas de género. Es por eso, con las actuaciones que desplegamos, vemos cómo podemos hacer actuaciones adicionales para asegurar que también las mujeres se benefician de esas actuaciones y de estos nuevos empleos que se puedan crear. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues, por ejemplo, en nuestras líneas de empresas, que hemos desplegado más de 100 millones en los últimos años, bonificamos de una forma adicional si hay creación de empleo femenino. Tenemos líneas de formación donde también se prioriza el empleo femenino. O, por ejemplo, en los nudos de transición justa decimos, del empleo que se cree, por lo menos entre un 25 y un 30 tiene que ser dirigido a las mujeres. Y así también con actuaciones para la parte de los jóvenes. Entendiendo, como decía, que en esta nueva creación de empleos debemos, pues eso, todo el conjunto de la sociedad debe beneficiarse de ello. Bueno, pues nos toca ahora mirar al futuro, ¿no? Mirando en los próximos años, ¿qué mensaje trasladaría a la ciudadanía de las zonas de transición justa sobre lo que pueden esperar en los próximos años para cerrar esta entrevista? Pues como decía, para los próximos años lo que tenemos es la oportunidad para seguir desplegando actuaciones, para consolidar lo que hemos venido haciendo, y además esta nueva estrategia pues nos abre la posibilidad a ver y entender qué significa la transición justa en el sector energético, pero también en el resto de sectores de la economía en transformación. Bueno, pues muchísimas gracias. Estábamos con Judy Carreras García, directora del Instituto para la Transición Justa. Muchísimas gracias por ayudarnos a poner contexto y a entender qué hay detrás de estos fondos y por qué son tan importantes para tantas comarcas en nuestro estado. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Antes de seguir, hacemos una pequeña pausa para detenernos en un dato, una idea clave, algo que ayuda a entender mejor la relación entre transición ecológica y empleo. Es momento de nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que la transición verde puede crear empleo local? Este cambio de modelo busca la sostenibilidad y el camino hacia una economía baja en carbono, pero genera ciertas desconfianzas, como la posible pérdida de empleo tradicional.
Para paliar esta problemática, las políticas europeas de cohesión crearon el Fondo de Transición Justa. Busca capacitar profesionales y crear nuevas oportunidades laborales en regiones vulnerables. Si lo traducimos en datos, hablamos de 6.000 empleos en los territorios que más lo necesitan y el apoyo a 1.900 empresas, en su mayoría pymes. Pero no es la única vía de creación de empleo relacionada con la transición verde. Los fondos FEDER, por ejemplo, sufragan muchas mejoras energéticas en las infraestructuras de nuestros municipios. Y el Fondo Social Europeo Plus financia iniciativas como el programa Emplea Verde, destinado a la capacitación de personas desempleadas, trabajadoras y emprendedoras. El empleo y la sostenibilidad son parte del ADN de Europa, como demuestran las políticas de cohesión. ¿Y tú te unes a la Revolución Verde? Y claro, después de los datos y las estrategias, toca bajar al terreno, porque los fondos de transición justa no se quedan en los papeles. Se concretan en proyectos, en empresas, en formación, en nuevas actividades económicas que empiezan a tomar forma. En esta parte del programa queremos conocer una de esas iniciativas financiadas con fondos de cohesión que muestran cómo la transición justa puede traducirse en oportunidades reales. Hoy hacemos un viaje que nos llevará hasta Carboneras, en Almería, para conocer las líneas de ayuda a proyectos empresariales y de inversión que se benefician del Fondo de Transición Justa. Y para ello hablamos con Jorge Searle Hernández, presidente y fundador de Aquí Santoña S.L., una empresa familiar dedicada a productos gourmet como las anchoas y las sardinas marinadas. La empresa está a punto de abrir una nueva fábrica en Carboneras gracias, en parte, a estos fondos. Bienvenido a Conexión Europa, Jorge. Muchas gracias. Estamos aquí para conocer un poco esta empresa, Aquí Santoña, para empezar, para que la gente sepa quiénes sois, y esas fábricas, esas tiendas físicas que tenéis también, y por supuesto, qué es Aquí Carboneras y por qué estáis ahí en Carboneras y habéis decidido instalaros en ese municipio. Pues muy bien, empezaré contando que nosotros somos una empresa andaluza que tiene su sede social en Sevilla y que, ahí empezamos a hacer anchoas del Cantábrico, sorprendentemente, pero parece que han sido un gran éxito, son muy bajas en sal, 3%, y tenemos clientes tan importantes como Seller de Can Roca, que siendo número 1 del mundo en distintas ocasiones, pues es nuestro cliente desde hace 20 años. Por otra parte, lo siguiente que hemos hecho después de la fábrica de Sevilla es crear ahora la fábrica de Carboneras. Y nosotros veníamos haciendo en Carboneras el carpaccio de gamba roja pues desde hace 14 años, pero de forma muy artesanal. Cuando han aparecido las ayudas del ITJ a efectos de generación de empleo y de inversión, pues decidimos participar, solicitar la ayuda, hicimos un proyecto realmente de mecanizar y digitalizar una parte de la fábrica, lo cual nos permite abordar un mercado superior, porque antes pues el mercado que podías abordar con procedimientos muy manuales pues era muy escaso. Ahora, afortunadamente, el proyecto contemplaba la creación de una máquina termoformadora que nos hace la parte, digamos, tonta del trabajo, y reservamos para nuestro personal, que es femenino, porque está claro que estas cosas las hacen más rápido y mejor. y bueno, pues toda la preparación del producto, que es la gamba roja, que la convertimos en un carpaccio, y un producto como la gamba roja, que tiene una duración de 1 o 2 días porque enseguida se puede deteriorar, pues nosotros, prácticamente conservando plenamente el sabor, le damos un periodo de vigencia de 2 años. Sale envasada al vacío y congelada. Bueno, en carpaccios de 50 gramos.
Decía usted, Jorge, porque ha dicho el Instituto de Transición Justa, el ITJ, ¿no? Sí. Y Sí. claro, queríamos también darle la importancia que tiene y seguramente que estará de acuerdo conmigo en que para sacar adelante ese proyecto es clave también la colaboración entre administración pública y empresa privada, ¿no? Ese proceso en el que las alianzas convergen pues para que tengamos un futuro mejor todos, ¿no? Claro, es que si no es por eso no lo hubiéramos podido hacer, así de claro. O sea, no es que sea conveniente, es que ha sido absolutamente decisivo. Si no contamos con ese apoyo de la Administración, tanto de la de Bruselas como la de Madrid, como la de la Junta de Andalucía y la municipal, todos se implican y ayudan y apoyan un proyecto porque les parece interesante y creen en su futuro, y entonces pues la empresa cobra altos vuelos y tiene muchas posibilidades de triunfar. Y de hecho el proyecto que nosotros presentamos, pues un proyecto que teníamos que acreditar su sostenibilidad, teníamos que acreditar un compromiso inicial de generación de empleo, que evidentemente se queda muy corto respecto a las expectativas del futuro, pero que lo estamos ya, porque estamos a punto de dar el carpetazo final al funcionamiento de la fábrica y terminar de presentar toda la documentación y estar funcionando ya con ese inicio de 8 mujeres empleadas en la fabricación. Que evidentemente la preparación de la fábrica es muy superior. Ahí podríamos tener en un año o dos pues 40 o 50 personas trabajando. ¿Por qué? Pues porque hemos preparado una mecanización muy importante que permite pues sacar adelante a lo mejor pues entre 500 y 900 carpachos por hora. Depende de las ventas, claro. Claro. Y ya estamos iniciando la comercialización a través de alguna multinacional a la que venimos suministrando, pero suministrábamos solo para España. Pero ahora tenemos ya la acreditación IFS que nos permite entrar en Europa acreditando, pues eso, que cumplimos toda la normativa sanitaria. Y con lo cual, pues espero que ya nos han propuesto para empezar a suministrarles para Europa y ese será el primer paso. Luego seguiremos con otros, evidentemente. Claro, Hasta por supuesto. que la fábrica ya no dé más de sí, vamos a seguir empujando. No, pero además Y evidentemente sin la ayuda de la Administración no hubiera sido posible. Claro. Pero es una inversión muy importante y para nosotros nos superaba. Como bien decía, estos fondos de transición justa, que bueno, Carboneras es uno de los municipios que está adscrito, ¿no? Por Claro. ese cierre que hubo ahí de esa eléctrica, ¿no? Que para cerrar la huella de carbón ya por fin. Dice que usted que el compromiso es pequeño, ¿no? Que son 8 puestos de trabajo, pero yo pienso que es la primera piedra, ¿no? Es una primera piedra. Exacto, es eso, porque digamos que es el compromiso de mínimo. O sea, nosotros cuando uno se monta, o sea, la aventura de la comercialización de un producto nuevo, pues es un reto. Pero nosotros hemos invertido en eso y hemos invertido mucho esfuerzo y dinero y hemos tenido pues mucha ayuda de la Administración y eso pues facilita las cosas, pero obviamente la Administración, o sea, yo me comprometo a un mínimo de personas, es decir, arranco con este mínimo y además me comprometo a mantenerlo en 3 años. Yo sé que no lo voy a mantener, que lo voy a superar con mucho, pero tengo que seguir empujando, claro. No me puedo comprometer a tener de golpe pues el personal que espero tener de aquí a 3 o 4 años. De hecho, estamos hablando de una... Eso lo haré por propio interés de la compañía, que es lo que nos mueve a los empresariros, claro. Hablamos de una fábrica... general, pero también el de sostener el negocio. Hablamos de una fábrica que va a abrir dentro de muy poco, o sea, ahora en el mes de marzo. Está funcionando ya. Ya está funcionando. Pues claro, está funcionando. Lo que tengo un plazo que termina pues dentro de 2 meses para decir, bueno, ya está terminado y ya cumplo todos los requisitos y solicito que me den la ayuda económica. Pero mientras tanto la empresa ya está funcionando y está adquiriendo ritmo
y aprendiendo el manejo, la eficacia, todo esto, estamos retocando todos los días, seleccionando el personal, todo lo necesario para que justo cuando llegue el 31 de marzo, pues estemos en condiciones perfectas de revista, por decirlo así. Lo cual no quiere decir que vayamos a pararnos ahí, porque nosotros seguiremos trabajando sobre todo en comercialización. Perfecto, y para cerrar, Jorge, perdone que ya sabe cómo es el tiempo aquí en los medios. Sí, lo entiendo. Para cerrar quería preguntarle algo también muy importante, ¿no? Porque han tenido muchos reconocimientos por innovación, por compromiso con sostenibilidad, Pues por ese que sí. producto estrella que tienen ahí, del que nos hablaba, del carpaccio de gamba roja, ese sello Sabores de Almería también. ¿Tienen una palabra? Porque el beneficio no solamente en esos puestos de trabajo iniciales que crea, sino en esa misma localidad, ¿no? Porque se crea también, se crea mucho más empleo, mucho más que eso, ¿no? Claro, todas las empresas pues tienen consigo, aparte del montaje, que también es un esfuerzo y produce empleo, pero aparte de eso está el que consumimos productos que se generan ahí mismo. O sea, hay que tener en cuenta que el Mediterráneo es un mar especialmente valorado, hay una dieta mediterránea conocida en el mundo entero, y que de esta zona, precisamente, que estamos hablando, la zona de Almería, es la zona de aguas más limpias del Mediterráneo. Es decir, eso se ve muy fácilmente. ¿Por qué será eso? Porque no hay ningún gran río que vierta ahí. Efectivamente. A final de cuentas, los ríos en sus vertidos, por mucho que se cuide, que se depuren las aguas residuales, todo eso, pero arrastran siempre restos de metales pesados y restos, pues en cierta manera, contaminantes. Y en cambio, en la zona de Almería, eso es el desierto. Ahí los ríos aportan nada. El agua viene del Atlántico, la entrada continua del Atlántico, y son aguas muy limpias, y por tanto pues los análisis, la analítica que hacemos de los productos que vendemos, pues declaran efectivamente esa limpieza de las aguas. Pues Jorge, muchísimas gracias por compartir ese proyecto con nosotros en Conexión Europa. Os deseamos lo mejor, obviamente, y lo mejor a esa zona también de Andalucía, Carboneras. Pues muchísimas gracias por interesaros por Carboneras y por interesaros por nuestro trabajo. Y cualquier cosa que queráis conocer, estamos a vuestra disposición. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que el papel lo resiste todo. La forma de saber si el carpaccio de gamba roja es tan bueno como yo digo es venir a probarlo. Pasar por Carboneras, nos llamáis un día y os hacemos una degustación encantados. Venir a probarlo, y estamos ya distribuyendo a muchos restaurantes de la zona y más alejados. Pues muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, y ya nada, decir que historias como la vuestra demuestran que esta transición justa ya es una realidad. Pues eso sí que es así, eso sí que es cierto. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día. Hoy hemos hablado de cambio, de adaptación y de futuro, de cómo Europa intenta acompañar a los territorios que más lo necesitan en uno de los mayores retos de nuestro tiempo, la transición hacia modelos más sostenibles. Los fondos de transición justa buscan precisamente eso, que el camino hacia una economía más verde no deje a nadie atrás y que los territorios puedan reinventarse con nuevas oportunidades. Y esto no acaba aquí. En el próximo programa de Conexión Europa vamos a seguir hablando de transición, pero desde otro ángulo muy cercano a nuestro día a día. Nos moveremos, literalmente, hacia la movilidad sostenible. Y veremos cómo los fondos de cohesión están ayudando a transformar la manera en la que nos desplazamos por nuestras ciudades y territorios. Y claro, si te interesa saber cómo Europa influye en algo tan cotidiano como coger el transporte público, moverte en bici o reducir emisiones en tus desplazamientos, no te lo pierdas.
Gracias, Guillermo. Hoy estaban contigo detrás del micrófono Guillermo Butó y Sonia Morales, acompañados por nuestro técnico Ángel Macías. Gracias por acompañarnos en este programa de Conexión Europa. Hasta pronto. Hasta pronto a todos y todas. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.